lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y sucedió que, mientras Ismael vagaba por el desierto de Berseba, su corazón estaba lleno de miedo y desolación. Había crecido bajo la sombra de las promesas de su padre Abraham, pero el rechazo de su madre Sara y la incertidumbre de su destino le pesaban en el alma. En ese momento de extremada angustia, clamó a Dios, sintiendo el eco de su soledad en la vasta extensión de aquel desierto. Entonces, el Señor oyó la voz del niño que lloraba, y el ángel de Dios lo llamó desde los cielos, diciéndole, ¿qué tienes, Ismael? No temas, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho donde está. Génesis 21:17. Ismael levantó su mirada, sintiendo que la esperanza comenzaba a surgir. Un ángel divino se le apareció, cuyas alas brillaban como el oro, y que hablaba con una dulzura que cortaba la desesperación de su corazón. El Señor te ha visto, continuó el ángel, y ha oído el clamor de tu corazón. No te ha olvidado, aunque hombres te hayan rechazado. Salmos 27:10. Las palabras llenaron a Ismael de un nuevo vigor, y sintió la calidez del amor divino envolviéndolo. Aunque su madre lo había dejado, el cielo jamás lo había desamparado. Mientras el ángel hablaba, le reveló el propósito que Dios había tejido para su vida. Porque yo haré de ti una gran nación, le dijo, Génesis 21:18. Ismael oyó estas palabras, y su espíritu se iluminó con la revelación de un futuro. No era un azar ni un capricho del destino, era el cumplimiento de la promesa divina que lo incluía a él, el hijo de la esclava. Levántate, Ismael, ordenó el ángel, y mira hacia el norte, hacia el sur, al este y al oeste, porque todo el país que ves te será dado a ti y a tu descendencia. El muchacho, aun con el eco del dolor en su corazón, se levantó y, al mirar, vio la vastedad de la tierra prometida que podría ser su hogar. La visión era un recordatorio glorioso del poder de Dios para redimir las historias de aquellos que a menudo son considerados desechables. Entonces, la voz del ángel resonó con fuerza, no temas, porque yo soy el que te guiará en tu soledad. Días oscuros vendrán, pero mi luz te acompañará. Haré grandes cosas contigo, Ismael. Y en aquel momento, Ismael sintió que el peso de su historia cambiaba. Del hijo rechazado se convertiría en el padre de una gran nación, mientras se establecía en el manantial que el ángel le mostró, que era llamado el manantial de Lahairoi, su corazón rebosó de gratitud. Allí, mientras su pecho se llenaba de esperanza, comprendió que no solo era un instrumento del plan de Dios, sino una parte vital del mismo. Sin embargo, en el horizonte se vislumbraban sombras de incertidumbres. Los días venideros traían consigo desafíos que pondrían a prueba su fe y su nuevo propósito. ¿Podría realmente Ismael confiar en que la promesa de Dios se cumpliría, incluso cuando las circunstancias parecían oscuras y desalentadoras? Y así, mientras se levantaba el sol sobre la vasta desolación, Ismael se preparó para enfrentar el futuro, sabiendo que las manos de Dios estaban sobre él. Pero, ¿cuál sería la naturaleza del desafío que definiría su vida? ¿Y qué otras revelaciones tenía Dios reservadas para el hijo de la promesa que había venido de un lugar de rechazo? La historia de Ismael apenas comenzaba a entrelazarse con el plan soberano de Dios. Y sucedió que, mientras Ismael se establecía junto al manantial de Lahairoi, comenzó a sentir que los latidos de su corazón resonaban en armonía con las promesas divinas. El eco de las palabras del ángel aún retumbaba en su mente, haré grandes cosas contigo. Sin embargo, la fragilidad de su situación no se desvaneció. El desierto que le rodeaba era impío, y cada día representaba una lucha por la supervivencia. Ismael buscó alimento y agua en la vasta soledad, aferrándose a la esperanza que le había sido ofrecida. Recordando las palabras que había oído en su revelación, decidió honrar su nuevo propósito al dedicar su tiempo a la oración. Se arrodilló en la arena caliente y alzó sus manos al cielo, clamando al Dios que le había visto en su angustia, Señor, guíame y fortifícame, porque confío en tu promesa. Los días transcurrieron, y su fe fue probada. Las noches eran frías, y las criaturas del desierto susurraban historias de terror que hacían temblar su corazón. Sin embargo, en esos momentos de vulnerabilidad, Ismael recordaba que no era solo un niño abandonado, era el hijo de un Dios que había hecho un pacto con su padre Abraham. Esa conexión le daba valor. Una mañana, mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, Ismael escuchó un sonido inusual.
Era un murmullo en el viento, como si la tierra misma estuviese hablando. Intrigado, se levantó y siguió el sonido. Al avanzar, se encontró con un grupo de viajeros que se acercaban. Eran mercaderes en camino hacia Egipto, cargados con bienes y viandas. Ismael, lleno de valor, se les acercó y les habló de su necesidad. Los mercaderes, al escuchar su historia, se compadecieron de él. «Eres solo un niño», dijo uno de ellos con voz suave. «Pero el Dios de tu padre debe de ser un Dios poderoso, ya que estás aquí, en medio de este desierto». Le ofrecieron alimento y agua, sosteniendo la esperanza de que el joven Ismael no se perdiera ante la desolación que lo rodeaba. Él aceptó con gratitud, sintiendo que Dios estaba esculpiendo un destino aún más grandioso para él. Mientras Ismael comía, uno de los mercaderes, un anciano de sabiduría profunda, miró a los cielos y habló con voz reverente: «Hijo, es en la adversidad donde los grandes hombres nacen. Recuerda que detrás de cada prueba hay un propósito divino que te forjará». Las palabras del anciano resonaron en el interior de Ismael como ecos de la revelación que había recibido, y se dio cuenta de que cada desafío era parte del plan soberano de Dios. Tras alimentarse, los mercaderes, al notar la luz en sus ojos, le ofrecieron acompañarlo. Ismael, agradecido, aceptó la oferta. Al caminar juntos, conversaron sobre sus experiencias, y el anciano compartió historias de la gracia y la fidelidad de Dios, revelando que él siempre había tenido un propósito en cada vida, incluso en los momentos de mayor sufrimiento. Pero en el horizonte, un oscuro presagio se cernía sobre ellos. Un grupo de bandidos había avistado al grupo, y la ansiedad creció en el aire. «No hay tiempo que perder», dijo el anciano con determinación. «Debemos escondernos». Corrieron hacia un pequeño cañón de rocas. Allí, en la penumbra, la fe de Ismael fue a prueba nuevamente. ¿Salvaría Dios su vida como había prometido? Mientras las sombras de los bandidos se acercaban y la tensión creciente llenaba el ambiente, Ismael clamó a su Dios en su corazón. Fue entonces cuando oyó otra vez la voz del ángel resonando: «No temas». Una luz brillante comenzó a iluminar el cañón, y mientras el temor lo invadía, una certeza profunda se apoderó de su ser. Dios tenía un plan que aún no comprendía por completo, un propósito divino que trascendía su entendimiento. Y en ese momento crucial, Ismael comprendió que tenía un poder de intercesión que podía cambiar el rumbo de la historia. La promesa de una gran nación estaba más cerca de lo que imaginaba, pero ¿qué significaría esto para él? ¿Y quiénes serían los instrumentos en su vida para activar el destino que Dios había preparado? Así, la historia de Ismael continuaba, no solo como un hijo del desierto, sino como un elegido de Dios, quien prometía revelar cada vez más su soberano plan. En medio de la penumbra del cañón, la luz que se manifestó era como un rayo de esperanza en la oscuridad abrumadora que rodeaba a Ismael y los mercaderes. El anciano, con su sabiduría reflejada en los ojos, observó la luz con asombro y reverencia. «Mira, hijo», dijo, «el Señor ha abierto un camino para ti. No temas, porque los cielos se han movido en tu favor». Ismael sintió que su pecho se llenaba de valor, mientras la voz del ángel seguía resonando en su mente. «No temas». Pero frente a la presencia ominosa de los bandidos, su fe se veía probada al límite, y preguntó en su corazón: «¿Cómo me salvarás, oh Dios? ¿Cuál es el propósito detrás de todo esto?». Los bandidos estaban cada vez más cerca, sus rasgos desfigurados por la avaricia y la violencia. Ismael pudo escuchar sus murmullos: deseaban oro, carne y poder. «Imperativos son esos hijos de la oscuridad», dijo uno de ellos, crepitante de ansias desmedidas. El anciano, sin embargo, sostenía su mirada fija hacia la luz que emanaba, confiando en que el auxilio divino llegaría en el tiempo adecuado, y entonces, desde el interior del cañón, Ismael sintió una oleada de emoción. En medio de la angustia, recordó las historias contadas por su madre sobre el Dios de su padre. «Él es mi protector», se dijo a sí mismo. Y, con un espíritu renovado, se puso de pie, aún bajo la luz fulgurante que los envolvía, y declaró con voz firme: «Dios de Abraham, si estás aquí, muéstrame tu gloria. Haz notoria tu mano sobre nosotros». En ese instante, el viento cambió y se llevó consigo la tensión que impregnaba el aire. Un murmullo, cálido y envolvente, surgió del mismo manantial que lo había visto nacer.
Era como si la creación entera estuviese aguardando la respuesta del Altísimo. Los mercaderes, atónitos, sintieron una vibración en el suelo. Ismael, al verlos paralizados, comprendió que aquellas eran las asombrosas señales de Dios. ¿No ves?, dijo el anciano con un tono de sabiduría, Dios está actuando en tu vida. Él ha prometido que no te abandonará, y así será. De repente, como un trueno distante que se aproxima, el sonido de pasos resonó en las rocas, y del otro lado, un grupo de guerreros, guiados por un espíritu divino, apareció. «Deténganse», gritaron, haciendo retroceder a los bandidos sorprendidos. La confusión reinaba entre ellos, y en un giro providencial de eventos, los pillos comenzaron a huir, abandonando su codicia por miedo a la fuerza que se les presentó. Ismael se sintió poco a poco más aliviado, pero aún había preguntas que lo quemaban por dentro. ¿Por qué elegiste salvarme, Señor? ¿Qué hay detrás de esta obra poderosa? Mientras los guerreros perdían de vista a los bandidos, uno de ellos, un hombre de robusta estatura y mirada resuelta, se acercó a Ismael. «Has sido escogido, joven», explicó con una voz que resonaba como un eco de profecía. «La mano de Dios está sobre ti, y tu vida será un testimonio vivo de su gloria. Prepárate, porque pronto conocerás el plan que Él tiene de ti». Ismael sintió que su corazón latía con fuerza. Los guerreros lo rodearon, brindando protección y compañía, como un símbolo tangible de la providencia de Dios. Ellos lo conducirían no solo a su salvación, sino también hacia la revelación de un destino grandioso que jamás había imaginado. Ya no era solo un niño perdido en el desierto, ahora era un instrumento de la gloria divina. Mientras avanzaban por el camino, una pregunta resonaba en su alma: ¿cuál será el próximo paso del plan soberano de Dios? La incertidumbre cubría su corazón, pero una certeza brillaba más intensamente que antes: el Dios de su padre estaba con él, y las promesas estaban a punto de desplegarse en toda su plenitud. Con cada paso hacia adelante, la revelación del propósito de su vida se aproximaba. Había un futuro inmenso que aguardaba su llegada, y las palabras del ángel aún llenaban su ser: «Haré grandes cosas contigo». Mientras la caravana avanzaba por el árido sendero del desierto, Ismael sentía como el polvo de la tierra se levantaba a su alrededor, pero no era esto lo que dominaba sus pensamientos. Su mente estaba impregnada por el eco de la revelación que se había manifestado aquella noche. El grupo de guerreros seguía firme a su lado, sus miradas decididas iban dirigidas hacia un destino que parecía brilloso bajo el sol inclemente del mediodía. «Joven», dijo el gigantesco guerrero que lo había exhortado, «cada paso que das es parte del camino que el Señor ha determinado. No temas el futuro, pues Él tiene un propósito divino para ti». Las palabras del hombre resonaban en su mente, un susurro constante que lo impulsaba hacia adelante y le recordaba la promesa de Dios. Ismael contemplaba el horizonte y una sombra de incertidumbre se cernía sobre su corazón. ¿Qué relación tenía él con el destino que lo esperaban? ¿Acaso era realmente merecedor de una vida guiada por la mano de Dios? Recordaba el desprecio que había sentido y las miradas de rechazo, y en cada una de esas experiencias, su corazón se había endurecido. Entonces, una voz clara y poderosa resonó en el aire, llevando consigo la fragancia de la esperanza. «Ismael, hijo mío, escucha mi llamado». Aquella voz era irresistible, y su ser se estremeció al escucharla. Se detuvo, sintiendo que algo trascendental ocurriera a su alrededor, como si la propia creación se detuviera para prestarle atención. «¿Quién eres, Señor?», preguntó con voz temblorosa, sintiendo que era el momento de confrontar la verdad que habitaba en él. «¿Por qué continúas buscándome?». La luz que había visto antes comenzó a brillar de nuevo, como un faro en medio de la tormenta. Ante él, se erigía una figura esplendorosa, transpirando paz y poder. «Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He escuchado el clamor de tu corazón y mis planes para ti son grandes». Ismael se arrodilló, abrumado por la gloria que lo rodeaba. «¿Qué quieres de mí?». Su voz era un susurro, casi un lamento, mientras la incredulidad empezaba a disiparse. «Te he separado», continuó la voz divina, «no solo para salvarte, sino para guiarte en el camino de la redención. Serás un portador de mi mensaje, un testigo de mi amor entre las naciones. Prepárate,
pues la historia de tu vida se entrelazará con el destino de muchos. Las palabras del Señor llegaron a su corazón como un torrente de agua viva. Ismael quedó quieto, sintiendo que algo profundo y transformador ocurría dentro de él. Por primera vez, sintió la más pura de las certezas: era amado. Aquel estigma de ser un hijo rechazado comenzaba a desvanecerse como el rocío al amanecer. Al levantar la vista, los guerreros se encontraban inmóviles, sorprendidos por la gloria que se manifestaba ante ellos. Uno de ellos, que parecía ser el cabecilla, habló con voz de temor reverente: hemos recibido un mandato, Ismael. Sigue a aquel que te ha llamado. Él es el camino a la vida eterna. La luz brilló intensamente entonces, y los vientos comenzaron a soplar fuerte, como si el mismo cielo respondiera a la proclamación divina. Ismael supo que su travesía apenas comenzaba, y un nuevo llamado palpitaba en su pecho. Con un ferviente deseo de obedecer, se levantó, los ojos llenos de determinación. Tómame, Señor, clamó, úsame como tú quieras. Ve, dijo la voz que resonaba con autoridad. Pronto verás la realización de mis propósitos a través de ti. Aún hay muchas naciones que esperan conocerte, y la historia de tu vida será un hilo en el tapiz de mi redención. Y así, mientras la luz se desvanecía lentamente, una nueva misión despertó en el corazón de Ismael. Los ecos de su destino reverberaban en su alma. Más allá del llamado divino, un mundo nuevo se desvelaba ante él, lleno de retos, promesas y milagros. A medida que se preparaba para avanzar por el sendero de su vida, una pregunta lo abrumaba: ¿cuál será el próximo milagro que Dios tiene reservado para mí y los que están por venir? La expectativa vibraba en su ser. Mientras los guerreros lo rodeaban nuevamente, listos para iniciar junto a él una travesía que glorificaría al Dios viviente. Ismael y sus guerreros continuaron su travesía por el desierto, cada paso resonando con las bendiciones y responsabilidades que se habían depositado sobre él. La luz del sol parecía guiar su camino, aunque les faltaban las sombras que podrían ofrecer descanso. En su pecho, Ismael llevaba la convicción renovada de que había sido llamado para un propósito más grande que él mismo. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo murmullos de esperanza y ecos de promesas. De repente, el grupo llegó a un pequeño oasis, donde el agua brotaba fresca y las palmeras daban sombra. Ismael, sintiendo la fatiga de su viaje y la intensidad de su reciente encuentro divino, decidió que este era un buen lugar para hacer una pausa. Mientras se sentaban, los guerreros comenzó a hablar entre ellos. La conversación giraba en torno a Ismael y su nuevo rol. Hay un aire de destino que lo rodea, dijo uno, una mirada de respeto en sus ojos. Nunca antes lo había visto brillar con tal fervor. Creo que esta misión es solo el comienzo. Ismael escuchaba con atención, sintiendo que, aunque era el centro de la conversación, era también un espectador en su propia vida. Entonces, miró hacia el agua, recordando las palabras del Señor. Seré un testigo de su amor, murmuró para sí, sintiendo que la corriente del agua reflejaba la transformación que ya había comenzado dentro de él. Repentinamente, como si el cielo mismo respondiera a sus pensamientos, una densa nube se formó sobre el oasis, oscureciendo el sol. Ismael sintió una inquietud en su espíritu. Esto no era un presagio de desastres, sino una señal del poder divino que lo rodeaba. Los guerreros, también conscientes de la súbita chancha en el ambiente, miraron hacia el cielo, sus rostros llenos de asombro. ¿Qué está ocurriendo?, preguntó uno con voz entrecortada. Ante la inquietud del grupo, Ismael se puso de pie, decidido a conectar esa señal celestial con la misión que llevaba en su corazón. Tenía un mensaje en su mente, un eco perpetuo de lo que había escuchado en su encuentro con Dios. Dios nos está llamando a elevar nuestras voces, dijo Ismael, su voz resonando con la firmeza del desierto a su alrededor. Este es un momento para recordar que no somos solo guerreros de carne, sino sus instrumentos. Él nos ha separado para un propósito. Al levantar sus manos hacia el cielo, una luz resplandeciente parecida a la que había visto en su encuentro divino comenzó a descender junto con un sombrío clamor de ángeles que pareció llenar el aire. Preparad vuestros corazones, continuó, la grandeza de Dios se manifestará en este lugar. Los guerreros,
conscientes del poder que los rodeaba, se unieron a él, sus voces alzándose en un potente clamor de adoración, honrando al Dios que hacía posible la transformación de Ismael. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos, cantaron, dejando que sus voces se entrelazaran con lo celestial. Ismael sintió como el fuego de la alabanza se alzaba a su alrededor, y en medio de ese éxtasis, un ángel apareció, llevando en su mano un rollo. He venido con la instrucción del Altísimo, dijo el mensajero, preparad vuestros corazones, porque un israelita se levantará de entre vosotros para hacer bendición a las naciones, y tú, Ismael, serás parte de esta promesa. Con el corazón palpitante, Ismael escuchó mientras el ángel revelaba más de los planes divinos. Aún hay grandes cosas que ver, grandes dificultades que enfrentar, pero el Dios que ha iniciado la obra en ti es fiel para completarla. Los guerreros, sintiendo que el aire mismo vibraba con la gloria de Dios, se miraron unos a otros. La revelación comenzaba a entrelazarse con lo que habían sido y lo que estaban llamados a ser, y así, mientras el ángel desaparecía en un estallido de luz, Ismael se quedó en silencio, consciente de que su misión apenas comenzaba. Una pregunta ardía en su corazón: ¿quién sería el israelita que se levantará de entre ellos? ¿Y cómo sus vidas se entrelazarían con el destino de naciones enteras? La expectación llenaba el aire de manera palpable, un misterio que los guiaba hacia un futuro que el Señor ya había trazado. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de oro y carmesí, Ismael y sus guerreros se sintieron renovados por la revelación que acababan de recibir. La atmósfera del oasis estaba impregnada de un aire sagrado, cada hoja susurrando un himno de alabanza al Creador. Con cada latido de su corazón, Ismael entendía que estaban al borde de un nuevo capítulo, y que su viaje, un eco de promesas antiguas, estaba a punto de desatar algo aún más grande. ¿Qué haremos ahora?, preguntó uno de los guerreros, su voz entrelazada con la curiosidad y la incertidumbre. Ismael, mirando a sus amigos con determinación, respondió: el camino por delante es oscuro, pero no temeremos. Con cada paso que demos, nos acercaremos a la realización del propósito que Dios ha puesto en nuestros corazones. Seremos guerreros de fe, cada batalla será un testimonio de su gloria. De repente, el viento cambió. Un murmullo de palabras antiguas comenzó a rebotar en sus oídos, haciéndolos sentir como si el mismo desierto estuviera hablando. Ismael se hizo a un lado, sintiendo que los ecos de la eternidad lo llamaban a un entendimiento más profundo. Cerrando los ojos, oró en voz alta: Señor, muéstranos el camino. Danos dirección mientras avanzamos en tu nombre. Justo en ese momento, el aire se llenó de un suave resplandor, y una voz resonó, como el eco de un trueno distante: Ismael, hijo de Abraham, escucha. No solo serás un guerrero, sino un precursor de la promesa: de ti, nacerán aquellos que llamarán a la bendición sobre la tierra. Sus ojos se abrieron en asombro. ¿Qué significa esto, Señor?, preguntó, sintiendo que cada palabra era profunda, cargada de significado. La voz continuó: en ti y en tus descendientes se manifestará la multiplicación de las naciones. La tierra que has pisado será tu herencia, y sobre ella se edificará un pueblo que me adorará en espíritu y en verdad. El grupo permanecía en un reverente silencio, cada guerrero sintiendo el peso de la promesa. En ese instante, una visión les fue concedida: familias, naciones, tribus todas unidas bajo el poder del Altísimo, con Ismael como un pilar fundamental de su futuro. ¿Qué has de hacer, Ismael?, volvió a inquirir la voz. Debes preparar el camino para aquellos que vendrán. No cederás ante el miedo, y aquellos que se alineen contigo verán la gloria de mi nombre. Lo haré, Señor, exclamó Ismael, sintiendo una corriente de fortaleza fluir a través de su ser. No me detendré, seré tu instrumento, y guiaré a mi pueblo. Los guerreros, conmovidos por la intensidad del momento, se unieron a él, levantando sus manos en afirmación y consagración. Algo trascendental estaba ante ellos. Friendo los inicios de nuevos destinos, comenzaron a compartir visiones y sueños, buscando comprender su participación en este vasto y sagrado plan. Mientras la noche se cernía sobre el oasis, y las estrellas comenzaron a brillar en su brillante soledad, Ismael sintió otra inquietud. ¿Qué hay de aquellos que se han ido, Señor? ¿Habrá redención para los que aún dudan?
Y en respuesta, la voz resonó con firmeza: las semillas de la fe pueden brotar en el corazón más duro. Los que son rechazados serán llamados, y aquellos que se arrepienten hallarán camino. He aquí, estoy haciendo algo nuevo. Con ese nuevo entendimiento, Ismael se sintió volver a ser el hijo de la promesa, no solo como un guerrero, sino como un líder que podría guiar a su gente hacia la esperanza. Sin embargo, el destino de las naciones aún permanecía en lo profundo de la enigmática oscuridad. Así, el grupo se preparó para partir, llevando consigo la promesa divinamente restaurada de que vendrían tiempos de gloria. Pero en el corazón de Ismael había una inquietante pregunta que todavía tenía que resolverse: ¿quiénes serían los que se alzarían como testigos junto a él y su herencia? ¿Cuáles serían los sacrificios necesarios para abrir el camino a esa bendición? La expectativa del misterio divino seguía latente, y con cada paso en el desierto, la revelación del plan de Dios se acercaba a la luz de la verdad. Con el amanecer del nuevo día, las primeras luces doradas del sol comenzaban a trazar sombras alargadas sobre el manto de arena. Ismael, de pie frente a sus guerreros, sentía el peso de la revelación aún reverberando en su ser. Había un fuego encendido en su corazón. Una mezcla de anticipación y solemnidad le recordaba la magnitud de la misión que estaba comenzando. «Prepárense para el viaje», dijo Ismael con voz firme, mientras sus ojos escaneaban las dunas que se extendían frente a ellos. «El Señor ha hablado, y nosotros seremos los heraldos de su promesa». Los guerreros se movieron rápidamente, recogiendo sus pertenencias y asegurando las provisiones. Sin embargo, en el fondo de las almas de cada uno, existía una sombra de incertidumbre. Las visiones de familias y naciones danzaban en sus pensamientos, pero la pregunta persistía: ¿cómo realizarían tal destino en medio de un mundo que parecía hostil y distante de la voz del Altísimo? Caminaron durante horas, y el calor del día apretaba sus corazones. Al llegar a un pequeño monte, Ismael detuvo a los suyos. «Miren», les dijo señalando hacia el horizonte, donde se podía distinguir una nubosidad. «Esa es la tierra que nos fue prometida. Será nuestra herencia, pero debemos estar preparados para la batalla que se avecina, pues el camino será largo y lleno de desafíos». Los guerreros intercambiaron miradas, algunos sintiendo el peso del llamado. Justo en ese momento, otro murmullo atravesó el aire y la voz del Señor se dejó escuchar nuevamente. «Ismael, hijo de Abraham, no temas lo que se avecina. Así como estuve contigo en el oasis, estaré contigo en cada paso hacia la tierra de la promesa». Ismael sintió que el aliento de Dios llenaba el espacio entre ellos, y ese mismo aliento les dio fuerza. Con renovada resolución, llamó a sus hombres. «No seremos abandonados. El Dios de nuestros padres va delante de nosotros, y cada prueba que enfrentemos será una oportunidad para revelar su gloria». Mientras avanzaban, el terreno comenzó a cambiar. La arena se tornaba en rocas y arbustos, y el aire se volvía más fresco, signando que se acercaban a un territorio diferente. Sin embargo, aún en esa transición, una sensación ominosa se ahondaba en sus corazones. Ismael sintió que el enemigo no se quedaría inactivo. Al poco tiempo, avistaron un grupo de hombres en la distancia, con rostros endurecidos y armas en mano. Ismael ordenó a su gente que se detuvieran. «Enfrentémoslos con sabiduría». Al acercarse, los hombres del grupo rival hicieron un alto, desconfiados. Uno de ellos, con voz grave, retó: «¿Quiénes son ustedes que atraviesan nuestro camino? Aquí no se permiten forasteros». Ismael, sin vacilar, respondió: «Venimos en el nombre del Dios vivo, portadores de una promesa que se extenderá a las naciones. Seremos un pueblo de bendición y no venimos a pelear, sino a cumplir lo que se nos ha encomendado». Hubo un silencio tenso antes de que el hombre a la cabeza, un guerrero conocido entre su pueblo, se riera despectivamente. ¿Promesas? No hay más que palabras vacías en el viento. Nadie nos ha traído esperanza sino solo opresión. Ismael sintió cómo la decepción y la tristeza lo invadían, pero al mismo tiempo, una certeza comenzó a formarse en su interior. «Tú, que dudas, escúchame. Puede que hoy no entiendas, pero algún día llegarán tiempos en que la verdad se revelará. El Señor está preparando algo más grande de lo que puedes imaginar.
La respuesta del otro grupo causó un murmullo entre ellos, y sus ojos se entrecerraron al considerar las palabras de Ismael. Aquel momento fue una prueba crucial. ¿Podría un pacto de paz establecerse en medio de la tempestad? Mientras los dos grupos debatían y la tensión aumentaba, Ismael contempló el horizonte desierto con fervor, sintiendo que la clave de la salvación de su pueblo y del enemigo podría encontrarse en la fe misma a la que estaba llamado a ser un testigo. Sin embargo, el peso de su llamado también traía consigo un nuevo dilema: realmente estaba preparado para afrontar no solo el rechazo del mundo, sino también la propia batalla interna que definía lo que unía la promesa a la realidad. El eco de la voz divina resonó en su corazón. Mi hijo, el verdadero desafío no es solo tu frente, sino el que lucha en tu interior. Espéralo. La revelación está más cerca de lo que piensas. Con cada palabra, la verdad se tornaba más compleja y más fascinante. Ismael sabía que cada batalla, cada encuentro, era una oportunidad para manifestar la gran obra de Dios. En el horizonte, la sombra de un nuevo amanecer se alzaba. El futuro seguía oculto en las brumas del misterio divino, y, con firmeza, Ismael se preguntó, ¿serían sus esfuerzos suficientes para abrir la puerta a lo nuevo que el Señor estaba haciendo? La respuesta aguardaba en el viento, mientras el viaje apenas comenzaba a desvelar los planes soberanos de Dios. La tensión en el aire era palpable mientras los dos grupos se observaban, cada uno vestido con la armadura de su propia historia y dolor. Ismael, consciente de la encrucijada que enfrentaba, sintió que su corazón latía en respuesta a un llamado mucho más allá de lo que los hombres podían ver. La voz de Dios, que había resonado tantas veces en su pasado, ahora le instaba a ser un instrumento de paz en medio de la discordia. Escuchen, comenzó Ismael, levantando ambas manos en un gesto de paz, las palabras que ahora hablaré no son solo mías, sino que provienen del Dios que nos ha creado a todos. Él ha dañado nuestras relaciones, y aún entre enemigos, pueden hacer un lazo de unidad. El grupo rival murmuró entre sí, y algunos comenzaron a mostrar seña de recogimiento aunque la desconfianza aún refulgía en sus ojos. El guerrero que había desafiado a Ismael, observando la pasión en su voz, dio un paso hacia adelante, con el ceño fruncido. ¿Y qué puedes proponernos, forastero? ¿Cómo puedes traernos esperanza en tiempos de opresión? Ismael, en su interior, sintió la sed de la verdad divina anudarse en su corazón. El mismo Dios que liberó a Israel de Egipto y que proveyó a Abraham está aquí presente. La historia de nuestras tribus no tiene por qué seguir marcada por la angustia. En lugar de oponernos unos a otros, hay un camino por delante, un camino de reconciliación y esperanza. Esperanza, replicó el hombre, sus ojos chispeantes llenos de escepticismo. ¿Qué tienes tú para ofrecer que no hayamos intentado? Este es un mundo en guerra, las palabras no llenan estómagos ni protegen vidas. Ismael lo miró fijamente, sintiendo la gravitas de su desafío, pero también sintiendo una oleada de compasión que lo llenaba. Las palabras tienen poder. Así como el Altísimo habló y creó la luz, así sus palabras pueden crear un nuevo camino. Debemos unir nuestras fuerzas y enfrentar lo que viene. Las tribus están desgastadas por la lucha continua. Permíteme ser el mensajero que inicia este nuevo pacto. Un silencio envolvió el lugar, como si el tiempo mismo estuviera esperando la respuesta que podría cambiar el curso de la historia. Los guerreros comenzaron a discutir entre ellos, sus voces incrementaban en valor, algunos comenzando a sopesar las palabras de Ismael. En medio de la incertidumbre, el cielo comenzó a oscurecerse, dando paso a nubes densas que arremolinaban destellos de luz a través de ellas. Ismael contempló el fenómeno natural, sintiendo en su interior un profundo mensaje de advertencia. El Señor está hablando, murmuró para sí mismo, y alzó su voz una vez más. Las pruebas vienen, pero si somos de bendición, no solo seremos preservados, sino que también seremos luz en medio de la oscuridad. El líder rival, manteniendo su postura desafiante pero con menos energía, inclinó la cabeza. Si de verdad hablas en nombre de tu Dios, muéstranos un signo, una señal de que Él está contigo y nos guiará en esta nueva dirección. Como respuesta a su desafío, Ismael, sin dejarse intimidar, se postró de rodillas, orando fervientemente. Señor Dios, haz que tu presencia se manifieste ante estos hombres como lo has hecho en mi vida.
Que sus corazones sean tocados, y que comprendan que tú eres el Dios que une y restaura. En respuesta a su súplica, un día despejado se oscureció por un repentino viento fresco que sacudió la escena. Las nubes empezaron a dispersarse, revelando un arco iris brillante que se extendía a través del firmamento. Un murmullo de asombro se extendió entre el grupo rival, y los guerreros miraban boquiabiertos, sintiendo que lo sobrenatural había inundado el lugar. Ismael se levantó, miró a los presentes y dijo, ¿no veis? Este es el signo de la promesa de Dios. He aquí, que está dispuesto a restaurar lo que ha sido roto. La atmósfera cambió. Las dudas se desvanecían en la luz divina que comenzaba a brillar entre ellos. El guerrero que había sido más desafiante se mostró reacio, pero la luz del arco iris parecía dibujar un nuevo futuro ante sus ojos. Justo en ese momento, un estruendo resonó a lo lejos como si la tierra misma temblara. Ismael, sintiendo otra vez la voz del Señor, se preparó para escuchar. Mi hijo, este es solo el inicio. La batalla que se dirige hacia ti y hacia tu pueblo es mayor de lo que piensas. Pero confía en que estoy desatando mi gloriosa revelación. La guerra que viene no solo será externamente, sino internamente, y hay más en juego de lo que ahora puedes imaginar. Ismael, con el corazón palpitante, comprendió que el reto no era solo un enfrentamiento con enemigos visibles, sino una confrontación con la esencia de lo que significaba ser un hijo de la promesa. La verdad comenzó a desvelarse, y su viaje apenas comenzaba, emitiendo destellos de lo que Dios estaba por hacer. Mientras los guerreros comenzaron a abrirse a la propuesta de unidad, una nueva pregunta flotaba en el aire: ¿estaban verdaderamente preparados para el desafío que Dios había encomendado? Con el arco iris aún brillando sobre ellos como un recordatorio de la promesa divina, Ismael sintió una transformación en el ambiente. La tensión que antes había dominado el encuentro empezaba a dar paso a una mezcla de asombro y curiosidad. Los guerreros rivales, al ver el fenómeno celestial, comenzaron a contemplar la posibilidad de la intervención divina en sus circunstancias. El líder, quien antes había sido escéptico, dio un paso adelante. Tal vez haya algo de verdad en tus palabras, Ismael. Quizás este signo es la prueba de que hay un camino diferente. Los murmullos de los guerreros comenzaron a llenarse de esperanza. Ismael, reconociendo la apertura de su corazón, tomó la iniciativa. Este es nuestro momento de redefinir lo que significa ser una nación. Si nos unimos bajo un propósito común, las divisiones que han marcado nuestras historias pueden sanar. Las palabras de Ismael resonaron profundamente en el corazón de los guerreros. Uno por uno, hicieron eco de sus afirmaciones, expresando el deseo genuino de romper las cadenas de la hostilidad. ¿Qué clase de pacto propones?, preguntó el líder rival, sintiendo que el tiempo era ahora. Ismael, lleno de sabiduría y fe, se planteó el desafío. Un pacto de unidad, donde nuestras luchas no se enfrenten en el campo de batalla, sino que se amalgamen en la creación de un propósito mayor. Fomentemos la paz, la prosperidad y la adoración al Dios que está frente a nosotros. Las palabras cargadas de amor y visión capturaron la imaginación de aquellos hombres. La luz del arco iris, tanto una señal de esperanza como de un futuro lleno de posibilidades, brillaba intensamente. Ismael sintió que la unción del Señor descendía sobre el grupo. Aquel guerrero, antes tan duro, ahora expuso su mano. Si la promesa está viva, entonces sellamos un nuevo camino. Que la unidad sea nuestra insignia, y la fe nuestro estandarte. Ismael tomó su mano, y así, sellaron un pacto que resonaría a través de los tiempos. La atmósfera cambió radicalmente. Las dudas se disiparon en las brisas suaves que comenzaban a soplar. Hemos enfrentado demasiadas batallas, continuó el guerrero. Es hora de forjar una nueva historia, una que honre a los nuestros y a aquel que nos ha creado. Así, Ismael y sus guerreros se unieron a los hombres de la tribu rival, creando un solo grupo. Juntos, marcharon hacia la nueva tierra que les había sido prometida, cada paso resonando con el eco de la promesa divina. La transición no fue sencilla, pero la fe que compartían creó un vínculo indestructible. En sus travesías, enfrentaron desafíos. Sin embargo, ahora lo hacían como hermanos. Ismael sentía que su corazón se llenaba de gozo al ver a los hombres abrazarse, compartiendo sus historias, sueños y anhelos.
La unidad que había surgido entre ellos se contagió como un fuego vivificante, trayendo vida donde antes había división. Los días se convirtieron en semanas, y mientras cruzaban diferentes territorios, Ismael empezó a notar que hubo un cambio en el aire. Las gentes que encontraban los recibían con curiosidad y asombro. Ya no eran solo las tribus de Ismael y de su nuevo amigo, sino que eran heraldos de la unidad y la esperanza. Sus acciones comenzaron a inspirar otros, mostrando que la paz era posible. Una noche, alrededor de una fogata, mientras las estrellas lucían con esplendor, Ismael se sintió camino al cumplimiento de su destino. El Señor es mi guía. He sentido su mano sobre mí desde el principio, empezó. Nuestras vidas son parte de un plan más grandioso de lo que jamás imaginamos. No solo nos unimos, sino que somos instrumentos de paz, portadores de un mensaje de amor. Los guerreros, por primera vez sintiendo el peso de sus responsabilidades, respondieron con un fuerte clamor, amén. Ismael sabía que el viaje había sido difícil, pero que su victoria estaba en el amor y en la unidad que habían forjado. Cada lucha había guiado su camino hacia el cumplimiento de su propósito divino. Finalmente, llegaron a la tierra prometida, y al mirarla, Ismael sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba por comenzar. Un momento de oración y adoración invasora se apoderó de su grupo. Allí, levantando sus manos al cielo, Ismael entendió con claridad que lo que comenzó en el desierto, bajo la sombra de un rechazo, había florecido en una nación de esperanza. Fue liberado de toda carga, y una nueva visión iluminó su ruta. Dios, el Dios de sus antepasados, estaba abriendo caminos, y el legado que se perpetuaría del hijo rechazado se convertiría en una herencia gloriosa. En ese instante, mientras el sol comenzaba a elevarse y las sombras de la noche se desvanecían, Ismael comprendió que su historia había cobrado vida en la de aquellos a quienes ahora consideraba su familia. El futuro que aguardaba estaba lleno de posibilidades, un horizonte próspero que reflejaba la fidelidad y el amor de un Dios que nunca olvida. Y así concluyó la travesía de Ismael, no como un simple sobreviviente del desierto, sino como un líder de una nueva nación, un heraldo de las promesas eternas de Dios. Gloria sea a Jehová. Hoy invitamos a todos a suscribirse inmediatamente para no perderse futuras historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a crecer. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo verdadero a la narración de las Escrituras.